Ok, señores a todos, muy buenas tardes. Estamos en materiales de construcción. Señor Flores, muy buenas tardes. Saberlo ahí. Muy bien. Anaí, buenas tardes. Arnold, buenas tardes. Sí, Joel, buenas tardes. Querido Luis Ángel, Rodrigo, Brian. ¿Todo bien, Brian? Todo positivo, ingeniero, como siempre. Eso, está muy bien, súper bueno. A ver, entonces rápidamente hacemos un resumen de lo que habíamos visto la anterior semana. Así rápida. Y vamos a entrar ya a la parte de ensayos y clasificación, ¿sí? Bueno, a ver, entonces estábamos revisando lo siguiente. Hemos visto la parte de historia de la construcción, sabemos ya los conceptos de confort, comodidad, seguridad, ¿no es cierto? Que es importante que un material cumpla en parte estos conceptos para que puedan ser empleados de manera muy práctica en la construcción. Sabemos que tienen que ser resistentes, que soporten cargas, durables, que tengan un largo tiempo de vida útil y trabajables, ¿no? Que sean fáciles de trozar y demás, habíamos comentado. Decíamos también, señores, que si hablamos de definiciones, material es un cuerpo o un conjunto, o elemento también podría ser, que ocupa un lugar en el espacio, tiene propiedades físicas, del punto de vista estético, químicas, es decir, cuánto dura en el clima, físico-mecánicas, cuánto resiste. Y un dato importante es el costo, decíamos, ¿no es cierto? Y si hablábamos de costo de materiales, era importante hacer énfasis en esta partecita que dice, en ingeniería todo es posible y depende exclusivamente del costo del material, del costo del proceso constructivo y de la exigencia tecnológica. Habemos tomado en cuenta también que un material tiene que tener un mantenimiento en algún momento, es decir, es necesario hacer el mantenimiento. ¿Qué se entiende por mantenimiento? Tratar de ver las propiedades que originalmente tenía, ¿no es cierto? Entonces hay que revisar periódicamente el estado de los materiales, ver la reposición de estructuras, ¿no es cierto? Y efectivamente hacer la limpieza de las superficies. De no hacer esto, estaríamos nosotros incidiendo en este caso, acelerar el proceso de deterioro de un material que se emplea en la construcción, ¿no es cierto? ¿Sí? Habíamos tomado en cuenta también esto, ¿no? Hay unas preguntas que vamos a hacer que ustedes van a contestar al finalizar de esta clase, que son tres. La primera que dice, ¿por qué existe mayor resistencia mecánica en los metales? Anótense, por favor, señores, tres preguntas que vamos a ir meditando. ¿Por qué existe mayor resistencia mecánica en los metales? Segunda pregunta, ¿qué propiedades físicas no afectan a los ladrillos? ¿Qué propiedades físicas no afectan a los ladrillos? Tercero, ¿por qué los sanitarios no se oxidan? Caramba, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Son tres preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Ustedes van a ir planeando, en este caso, su respuesta, ¿ya? De estas tres preguntas. Primera, una vez más, ¿por qué existe mayor resistencia mecánica a los metales? Segunda, ¿qué propiedades físicas no afectan a los ladrillos? Y tercera, ¿por qué los sanitarios no se oxidan? ¿No? Esas preguntas las van a contestar ustedes el día de hoy. Y cuando hablamos de tecnología, que si existe tecnología, vamos a hablar de un tema bien interesante en nuestro medio, ¿ya? Algo que que se suscitó en nuestro entorno, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la construcción de los teleféricos, ¿no? Un tema bastante interesante. Y si hablamos del costo, en este caso, del proceso constructivo, ¿no? Hablábamos del costo, en este caso, del proceso constructivo. Ustedes deben saber algo bastante interesante. Cuando la primera vez que se hizo el tendido justamente de los cables de los teleféricos, se utilizaron helicópteros, ¿no es cierto? Helicópteros. Pregunta, querido Santos, muy buenas tardes. Santos, 5, 4. Buenas tardes. Papá, una pregunta. ¿Será, obviamente, desde el punto de vista del costo del proceso constructivo? Una vez más repito, desde el punto de vista del costo del proceso constructivo, ¿será excesivamente caro o muy barato el utilizar helicópteros para el tendido de cables en los teleféricos? ¿Qué crees? ¿Será costoso o no será costoso? Es muy costoso, ingeniero. ¿Y por qué se hizo así la primera vez que se tendió? Porque era el método más fácil de tender el cable. Ah, interesante, ¿no? Era la primera vez que se hacía. Y efectivamente en ingeniería muchas veces cuando se hace algo por primera vez,
es normal que excedamos el costo. Obviamente el costo tiene que estar relativamente controlado, ¿no es cierto? Y aquí, como podemos observar, la primera vez que se hizo el tendido de cables en nuestro entorno se utilizó un helicóptero para un cable. Posteriormente, eso se dio cuenta, o nos vimos, no se dio cuenta, ¿no? De que efectivamente esto es bastante costoso y se optó por lo siguiente, ¿no? Y vamos a ver la imagen 2. En vez de helicóptero, se reemplazó, ¿por qué, señores? Por el uso de drones. Miren qué interesante. Ya no helicóptero, sino drones. Querida Noemí, ¿dónde estás? Muy buenas tardes. Sí, hija, buenas tardes. ¿Qué será más barato? ¿Usar helicópteros o usar drones para el tendido de cables? ¿Drones? ¿Por qué? Pienso que es más barato. A lo que yo sé, los helicópteros son muy caros. ¿Cuánto es el costo del helicóptero? ¿Por qué el dron es más barato, querida? Ojo, como Ingeniero, ingenieros, Carlos, sería escucho. por la gasolina, porque el dron no utiliza gasolina y el helicóptero sí, tal vez por eso, Oh, o también por el tiempo, porque el helicóptero tarda mientras el dron lo puede manejar uno y puede ser más rápido. En cambio, el helicóptero tienen que hacer, o sea, tienen que planear cómo hacer, cómo van a hacer todo eso, y además de eso sería un poco peligroso. Yo supongo eso, ingeniero. y si por algún motivo el cable se jala y tiende a estirar también al helicóptero o al dron, ¿qué es mejor? ¿Que se dañe el helicóptero o que se dañe el dron? Carlos. Ingeniero, yo creo En que ese sería, caso sería que se dañe el dron, ingeniero, porque el helicóptero este, cuesta, pues no. A cambio, en comparación del dron, no debe costar ni la mitad del dron. Wilber, ¿qué dices? yo creo que en el dron no sería dañado nadie, mientras que en el helicóptero sería el que está manejando el helicóptero, sería yo creo, ingeniero. El piloto, sí, efectivamente, ¿no? Los daños materiales pueden ser cubiertos, los daños personales no. Y conociendo la topografía y las cargas del viento, que es algo que hay que tomar muy en cuenta, entonces hay que revisar ese tema, ¿no? Entonces, aquí estamos entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de costo del proceso constructivo. Hay operaciones que pueden ser mucho más baratas. Obviamente, en una primera instancia podríamos probar, pero después hay que ir mejorando, ¿no es cierto? Entonces, hemos pasado del uso de helicópteros al uso de drones, que es mucho más barato, mucho más versátil y mucho más seguro, ¿no es cierto? Ok, bien, a ver, entonces sigamos con esta partecita. Y habíamos comentado, ¿no? Si hablamos de definición de materiales, ahí estamos, que teníamos propiedades físicas como la masa, peso, densidad, color, y ahí hablamos justamente de una propiedad muy característica de los vidrios, que es opacidad, translucidez y transparencia, ¿no? Ahí tenemos esto, esta pequeña grafiquita. ¿Qué se entiende por transparente? Es cuando yo puedo ver a través del cuerpo, ¿no? Permite el paso de la luz y la visión. ¿Qué es translúcido? Cuando el paso de luz ya no es al 100%, es decir, pasa la luz, pero no del todo, y la visión es poco menos que difícil, es muy complicado, ¿sí? Y la opacidad, que tiene que ver exclusivamente con cuerpos que no permiten ni el paso de la luz ni el paso de la visión, ¿no? Es una propiedad muy característica en vidrios, sí, eso vamos a tomar muy en cuenta, que es una propiedad física, ¿verdad? Decíamos también lo siguiente, ¿no? La humedad. Y decíamos que los materiales en construcción tienen que estar, en todo caso, resguardados de la humedad. El mayor enemigo de los materiales en la construcción es la humedad, sobre todo con aquellos materiales que cubren internamente los ambientes, tal es el caso del yeso, madera, etcétera. Cualquier material que esté expuesto excesivamente a la humedad tiende a tener reacciones no deseadas. En el caso de los materiales comunes se dilatan, se contraen. En el caso de las maderas se hinchan, ¿no? Y en muchos casos se empieza a tener condiciones buenas para que se produzca microbacterias. Querido, ¿dónde estamos? Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, ingeniero. Rodrigo, ¿tú alguna vez has visto alguna pared enmohecida? ¿Me podría explicar el término enmohecida? Ah, qué interesante, muy bien. Cuando hablamos, a ver quién fue, estamos hablando de una pared con mohos.
¿Alguna vez Eh, viste? sí, ingeniero. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Sí, ingeniero. A ver, aquí te voy a mostrar una imagen para aquellos que tal vez no están entendiendo. Solo ponemos acá, ahí estamos, ¿no? Y esto ponemos al frente. Ok, es una pared de enmohecida. Listo. Estéticamente, ¿esto es bueno o malo, querido? Malo, ingeniero, ¿Por porque a la qué? vez se ve mal y poco a poco lo va degradando el material. Se va deteriorando, ¿no es cierto? Sí, Y para la salud, ¿es bueno o malo? es malo también porque trae bacterias. Exacto, estamos detonando un peligro biológico ahí, ¿sí? Entonces, vemos que la humedad estéticamente es malísimo, estructuralmente no es bueno porque entramos en un proceso de deterioro progresivo del material y desde el punto de vista de la salud es pésimo porque estamos detonando peligros biológicos. Si yo, que tengo niños o yo mismo vivo en este ambiente y empiezo a aspirar estas esporas de este modo, es muy probable que me enferme, ¿no? E incluso hasta podría, qué sé yo, iniciar una pandemia. Esto es bien complicado, ¿no? Entonces hablábamos justamente, y la humedad decíamos que oxida y que corroe, ¿verdad? Que oxida y corroe. La oxidación, lo dijimos rápidamente, es la acción, esto es oxidación, ¿no? Vamos a poner acá. Oxidación es cuando tenemos un cuerpito en estas posiciones. Miren, esto está oxidado, ¿verdad? Esto está oxidadito. Y vemos ahí óxido en la superficie. ¿Sí? Ahí está, excelente. Esto es cuando se está oxidado. Señores, levanten la mano quienes tienen en su casa alguna superficie, algún ambiente que tenga este problema. Levanta la mano. ¿Alguien? ¿Alguien? Listo, Rodri está viendo muy bien, Rodri. Carlos también, excelente. Noemí, ok. Arnold, Luis Fernando. Listo. Beto, eso, muy bien. Beto, buenas tardes, querido Beto. Beto Humberto. Buenas tardes, sí que. Buenas tardes, sí que. Ok, Beto, estás en un lugar muy oscuro, papá. ¿Qué ha pasado? Sí, está lloviendo por acá, Inge. Ya, ve que está fuerte la lluvia. ¿Ya? Ok, querido Beto, una consulta. ¿En qué parte de tu casa tiene este problema? Así, principios de Inge, oxidación. ahorita mi pantalla se ve oscuro, no sé por qué motivo, no puedo ver la gráfica que está mostrando, o la A ver, imagen que tienes que... está mostrando. Intenta hacer más clara tu pantallita, ¿ya? También te preguntamos a Flores. Flores, buenas tardes, papá. Buenas tardes, ingeniero. Ok, querido. ¿Tú tienes este problema en casita? ¿Hay estructuras Así que es, tienen... ¿Sí? así es. Tenemos un garaje ¿Ya? y se ha notado que porque no lo estamos usando, empezó a oxidarse de esa manera, como se puede notar ahora. Ya, qué interesante. Entonces, Ya. aquí ya sabemos que esta estructura ha sido obviamente producto de la exposición a la humedad ambiente, ha tenido este tipo de problemas, ¿no es cierto? Y tal vez lo complicado no es que esté oxidado, sino lo complicado es que se corroa. ¿Y qué dijimos que era la corrosión? Un ataque más profundo que influye en la resistencia mecánica del material, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendrías que hacer en este caso si ves la superficie oxidada, querido? Si aún se puede salvar, me parece, el cerrajero dijo que tendríamos que limarlo con cepillo de acero posterior y a ¿Ya? que si se puede salvar, pues repintarlo con una pintura antioxidante. ¿Ya? Para mí se puede Muy bien. salvar. Ahora, sin embargo, si el caso fuese diferente, que ya estaría corroído, pues la única opción sería cambiar de garaje, dado que representa un Excelente. peligro. Hay que reemplazar, ¿no? Así es. Bueno, en este caso, de las dos intervenciones, la que va a ser mucho más costosa es la corrosión. Por eso, cuando hay sprays que están oxidando, conviene actuar ya no más, ¿no? Eso para que se entienda. Bien, excelente, señores. Estamos bien entonces. Ok, entonces, para la parte final habíamos nosotros entendido, ya que teníamos una pieza que estaba sumamente oxidada y a la vez corroída, ¿no? Miren, esta sí. Si este tornillo introducimos, qué sé yo, a un puente y demás, el puente va a ceder porque el tornillo de seguro que por dentro ya tiene unos problemas de corrosión fatales, ¿no es cierto?
Y habíamos visto que también aquí influye mucho el ambiente, y teníamos aquí el Salar de Uyuni, decíamos, ¿no? Este es un espacio en donde, lastimosamente, estructuras no pueden tener hormigón, o si tienen hormigón, tiene que ser un hormigón muy bien protegido, porque solamente la presencia de sales de cloro van a hacer que el acero, así estén dentro del hormigón, se oxiden. Por eso en estos lugares se construye con sal. Seguro ustedes conocen también el hotel o saben del hotel de sal, que está ahí en Uyuni, es un hotel muy famoso porque todas las camas, paredes, muros de división perimetrales, todo es sal. Y obviamente eso es aprovechar también el material del entorno, ¿no? Ok, entonces, para finalizar esta partecita, decíamos que las propiedades físicas hay que buscar, ¿no? O sea, se conviene de que no provoquen cambios en el comportamiento del material. En propiedades químicas que están relacionadas con la durabilidad del material por las condiciones climáticas muy adversas, humedad, lluvia, nieve, granizo, etcétera, ¿no ve? Decíamos que si hablamos de humedad, en el caso de los metales, ¿sí? Existe un proceso de oxidación, corrosión. En el caso de las maderas, un hinchamiento, ¿sí? Y si hablamos de humedad y sobre todo del efecto ultravioleta, en los polímeros va a producir también un desgaste prematuro, ¿no? Un desgaste muy prematuro. Ok, entonces, teníamos esta pregunta para responder, señores. Lo vamos a anotar también con ustedes. Anoten por favor esa preguntita. Ya tenemos ahí como 4 preguntas que vamos a contestar. Y esta dice la siguiente, dice, ¿qué materiales utilizamos para la construcción de estructuras en los desiertos y Polo Norte? Esta pregunta ya han contestado la semana que viene y también la contestamos el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de oxidación de estructuras, en este caso de armaduras, cuando hablamos en Salar de Uyuni, ¿a qué nos referimos? Miren esta imagen, señores. Vamos a ponerlo acá. La ponemos de frente, esta primero está de frente y traemos esta también de frente. Esta es la imagen de una columna, ¿sí? La imagen, a ver, ponemos acá, ok, ahí estamos. Esta es la imagen de una columna. Y miren, en la columna, aquí tenemos ya la armadura de acero, ¿sí? Pero ustedes observan, la armadura está completamente oxidada. Tanto así que hay espacios, miren, aquí parece un hilito. Si esto fuese un FI de 18, o sea, 18 milímetros de diámetro, aquí no está llegando a los 5, ¿no? Sumamente delgado. Esto es lo que sucede internamente en los hormigones cuando están expuestos a climas sumamente agresivos. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta aquí, ¿no? Miren, entonces, un hormigón que tenga una armadura de acero con estas características no va a soportar. Hay que tomar en cuenta que las armaduras, cuando están expuestas a climas severos, ¿no? A climas, vamos a decir, bastante agresivos, las armaduras de acero tienden a deteriorarse internamente y este hormigón tarde o temprano va a colapsar. El ver estructuras con estas características, qué sé yo, ingeniero Brian, usted va a revisar y usted encuentra este tipo de estructuras. Aquí, ¿qué solución le damos, querido Brian? Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Se me escucha, no? A ver, una vez más, ¿qué solución le daríamos antes de que Carlos conteste? A ver. Soluciones. Mm, Podríamos volverlo a hacer, ingeniero, de cero, porque Sí. A ver, Carlos, vale, Brian, muy bien. Carlos, ¿qué dices? Ingeniero, volver a hacerlo todo porque ya está, ya es corrosión, ya no es oxidaciones, o sea, es peligroso. ¿Y qué pasaría, querida Noemí, si seguimos cargando esta estructura, pese a que sabemos que la estructura está así? ¿Qué podría pasar, Noemí? No, se arruina toda la construcción si no lo cambiamos. En sí la estructura va a colapsar, ¿no? Si yo sigo poniendo carga encima de la estructura, va a colapsar, ¿no? Y esto es un tema muy delicado. Entonces, estamos viendo que efectivamente hay que tener cuidado con la humedad y con los ambientes agresivos si hablamos de hormigoncitos, ¿no? Bien,
A ver, pero vamos a ver un poquito por qué se oxidan los materiales. Atención todos al siguiente cuadrito, por favor. Ahí estamos. Vamos a ponerle. Listo, ahí estamos. Ya. Observen todos el siguiente cuadro. Mira, si hablamos de los minerales de donde se obtienen metales, existen minerales que pueden ser óxidos, o sea, hay óxidos de hierro y también hay sulfuros de hierro, ¿sí? En este caso, los que más se emplean para fabricar acero son óxidos, ¿no? El acero proviene de los óxidos de hierro. Tomamos solamente un ejemplo, el óxido de hierro, el monóxido de hierro en este caso, ¿no es cierto? Hierro y oxígeno. ¿Qué pasa cuando el material se está oxidando? Pongan mucha atención. Ahí está, este es el acero, ¿no es cierto? Que es un óxido de hierro, inicialmente, este es el mineral, perdón. El mineral es un óxido de hierro. Para hacer un tratamiento y se convierte este mineral en hierro o en acero, se le va a añadir carbón. Es un proceso que se conoce como alto hornos. Entonces, el oxígeno se va a ir con el carbón. Me voy a tener yo dióxido de carbono más monóxido de carbono y el hierro ya queda libre. Entonces, estoy obteniendo alto porcentaje de hierro. ¿Qué va a pasar con este material, con esta barrita de acero? Esta barrita de acero va a empezar a estar expuesta al oxígeno del medio ambiente y entonces va a dar un paso atrás. El oxígeno con el hierro reacciona y se va a formar óxido de hierro, ¿no es cierto? Miren, ha retrocedido. ¿Por qué? Porque naturalmente el óxido, el hierro estaba como óxido. Naturalmente era esto. Esto es el mineral de hierro. Entonces, una vez que tenemos acero, el acero está libre, reacciona con el oxígeno del medio ambiente y vamos a tener óxido de hierro. Por eso se está oxidando. Es decir, esos óxidos que nosotros encontramos en las puertas, qué sé yo, de los garajes, puertas principales, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es generar este óxido y este óxido, a la larga, con el paso del tiempo, se va a transformar también en mineral, un óxido de hierro como una roca, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a pasar. Eso es oxidación, es el paso inverso. Si antes yo agarraba el mineral, le ponía carbón y tenía el hierro libre, ahora este hierro libre va a reaccionar con el óxido del medio ambiente y me va a formar el óxido. Por eso es fácil que los metales se oxiden. Por eso hay que tratar los metales antes de que se oxiden. ¿Ya? Ok, bien, señores. Como ya hemos visto estos temas y esto ya está entendido, vamos a pasar a la siguiente partecita que habla justamente de ensayos de materiales. Esto ya hemos tocado con ustedes, pero lo repasamos rápidamente y decimos lo siguiente. ¿Qué tomamos en cuenta? Primero, ¿por qué estudiamos los materiales? ¿Cuál es la importancia? Si yo estudio el comportamiento de los materiales, en todo caso, la resistencia de los materiales, puedo predecir su comportamiento. Puedo optimizar el uso del material según sus propiedades. Obviamente voy a conocer a profundidad sus características y propiedades y obviamente esto va en beneficio del costo total de la obra, porque sé qué material conviene para qué parte y qué material no conviene para cierta parte de la estructura. Ya teníamos esta comparación que decíamos, ¿no? Miren, aquí tenemos esta, vamos a ponerla al frente, y decíamos, esta es una que tenemos acá en nuestro medio, la cultura Tiwanacocha, y tenemos esta otra que no es nada más que la Torre Eiffel, que está en Francia, París, ¿no es cierto? Aquí estamos, ok, tenemos estos dos, y decíamos, de estos dos, de seguro que si pasan los 5.000 o 15.000 años que tiene la estructura de la cultura Tiwanacocha, todavía lo tenemos representado, ¿no es cierto? Vemos las estructuras, vemos monolitos y demás, pero esto no va a aguantar ni 100 años, justamente por su acción de poca resistencia ante el paso de los climas severos y también oxidación. Mira, aquí ya vemos incluso óxidos, ¿no es cierto? Ya esto se está oxidando, ya. Esto a mí me da una idea de que esto ya es un proceso de transformación y si yo no lo dijo y lo pinto, esto es bien complicado. Dato importante, para hacer el mantenimiento de la Torre Eiffel se gastan más de $1 millón anuales solamente para el pintado y mantenimiento de esa estructura, que simplemente es una obra de arte, no tiene ningún uso estructural, nada de eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Decíamos, necesito yo estudiar los materiales
porque puedo predecir su comportamiento, porque puedo optimizar el uso de materiales y obviamente conociendo a profundidad puedo sacarle más beneficio. Pregunta, ¿cómo estudio los materiales? Lo decíamos, ¿no? Los voy a estudiar haciendo ensayos, y aquí hablamos de probetas, ¿no es cierto? Primer dato importante, esto es clave para todos, señores. Los materiales, todos tienen estructuras cristalinas. Es decir, ¿qué es una estructura cristalina? Vamos a decir, esto vamos a poner adelante, ya, esto también adelante, y decimos que no es nada más que una estructura en la cual vamos a observar cómo se acomodan los átomos. Miren ustedes, aquí cada esferita, señores, es un átomo, y el átomo está compuesto de neutrón, electrón, protón. ¿Y por qué es una esfera, ingeniero? Porque giran tan rápido los orbitales de electrones que da la impresión de que son esferas, pero aquí estamos viendo girar electrones, ¿no? Con mucha velocidad. Y en el caso de los metales, es importantísimo, los metales, señores, van a formar estructuras cúbicas, pero pueden ser de dos naturalezas, el cuerpo centrado y caras centradas. Y tomamos ejemplo, dos metales, esto ya lo dijimos, pero los repasamos. Una vez más, querido Brian, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Papá, aquí tenemos, escucha bien, tenemos tres estructuras. Esta es la estructura base, esta se conoce como BCC, porque es Body Core Center, hay un átomo en el centro, en el corazón de la celda. Este se conoce como FCC, Face Core Center. Te doy dos metales, cobre y acero. ¿Cuál de estas estructuras, si el BCC o el FCC, cuál de los dos pertenece al cobre y cuál al acero? ¿Qué puedes decirnos, Brian? ¿Mm? Yo pienso que, perdón, ingeniero, yo pienso que el body centered pertenece al cobre, si no me equivoco, no sé si estoy bien. Y el otro, ¿cuál era el otro material, ingeniero? El otro al otro. Acero. Sí, pero no estoy seguro del primero. ¿Por qué? ¿Por qué dirías que esto es cobre y esto es acero? Si mal no me equivoco, el primero, el que está al medio, es cobre porque no tiene no tiene mucho, ¿cómo se llaman? Esa bolita anaranjada no tiene cantidad, mientras que el otro sí, pero no puede ser cobre, si mal no recuerdo, ingeniero. Ya, a ver, vamos a preguntarle a otra dama. Querida Anaí, buenas. Anaí, dinos, por favor, querida Sí, Anaí. señora. Igual, dos casos, acero y cobre. Vuelvo a repetir, esta es BCC, Body Core Center, BCC. Esta es FCC, Face Core Center. ¿Cuál sería cobre y cuál sería acero? ¿Y por qué? El de acero creo que sería el que tiene más bolitas naranjadas. Y el otro de cobre, porque el de cobre creo que se oxida más rápido. O sea, este es acero, aquí está. Este es acero y este es cobre. ¿Dice así? Ajá. Ya. Para analizar este tema, ¿cuál es el mejor conductor, querida Anaí, de energía eléctrica, de corriente eléctrica? ¿Cuál es el mejor conductor? ¿El acero o el cobre? El cobre. Listo. Eléctrica tendría que haber más átomos o menos átomos. Los átomos tendrían que estar más cerca o más lejos para que sea un buen conductor de corriente. ¿Más cerca? Más cerca, muy bien. Entonces, ¿cuál de estas dos figuras tiene los átomos más cerca? ¿El BCC? No.
el último. Ese. Entonces, ¿cuál es cobre? ¿BCC o FCC? FCC, sí. El último. Como tiene mayor cantidad de átomos y están más cerca uno de otro, el salto de electrones de orbital a orbital es mucho más sencillo. Por lo tanto, este es un excelente conductor. Y que tiene solo un átomo, no en cada ocasión en el centro, va a tener mejores propiedades mecánicas. Este sería el del acero. ¿Sí? Y estaba tomándolo como en cuenta, así, como una referencia para que se entienda bien el tema de cristales. Entonces, señores, esto es lo que conocemos como estructura cristalina en metales. De los metales es así, son estructuras cúbicas. También hay una que se llama HCP, que es hexagonal compacto, pero ahora nos concentramos exclusivamente en las cúbicas, BCC, FCC, y sabemos que los FCCs, de seguro que la plata tiene esta estructura, el cobre tiene estructura, el aluminio también tiene una estructura parecida a esta, ¿no es cierto? Porque son buenos conductores. En cambio, los que son fuertes, soportan más carga, tienen un átomo en el centro, solamente uno, no necesitan tener uno en cada cara. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿De acuerdo, de acuerdo? 3, 2. Sí, ingeniero. Ok, excelente, muy bien. Pregunta, esta estructura que te estoy mostrando, querida Anaí, esta. ¿Pertenecerá a un metal o a un no metal? ¿Qué dices? 5, 4, 3. ¿A un metal? A un metal. Ya le preguntamos a Arnold. Arnold está con la cámara apagada. Arnold, 5, 4, 3. Estoy prendido, está prendida mi cámara. Inge. Ya. Estamos hablando de esta estructura. ¿Esta estructura será de un metal o de un no metal? A lo que veo que no es un no metal, Inge. No metal. Muy bien. Para todos, señores, esta estructura es una estructura cristalina, pero del cerámico. Las arcillas, los ladrillos, todo lo que es producto cerámico, azulejos, inodoros y demás, tienen esta estructura. No es cúbica. Esta es una estructura tetragonal. Y justamente la disposición de los átomos, que solamente tiene uno en el centro y 4 en el exterior, es lo que permite que el cerámico soporte altas temperaturas. Sí, altas temperaturas. Por eso antes, incluso hoy en día, se hacen sopitas en ollitas de barro, porque no le va a pasar nada, porque soporta altas temperaturas, ¿no es cierto? Es más, los metales, incluido el acero, se funden, entre comillas, en ollitas de cerámica, que en nuestro caso se llaman crisoles, ¿ya? Pero la estructura de cerámico es una estructura tetragonal. Cuidado en seleccionar esta pregunta. Y si hablamos de los polímeros o los plásticos, vamos a hablar de esto, ¿no? Esta es la forma de un polímero. Son tejidos, decíamos, ¿sí? Miren, este tejido puede estar más tupidito, menos tupidito, dependiendo mucho si queremos alta densidad, baja densidad. Pero las cadenas de los polímeros se forman así. Entonces la pregunta es, ingeniero, ¿los polímeros tienen estructura cristalina? ¿Cuál es la respuesta, Santos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? A ver, lo mismo preguntamos a Beto Humberto. Los polímeros, los plásticos, ¿tienen estructura cristalina, sí o no, Beto? No, Inge. Muy bien. ¿Por qué dices que no, papá? Porque los que tienen esa forma cristalina son los metales. Ya, en el caso de los polímeros, esto se conoce como estructuras amorfas, porque no tienen forma. En los cristales en este caso de metales, vemos que hay formitas como cuadraditos, como cubitos, ¿no es cierto? En los cerámicos vemos pirámides.
pero en los polímeros solo vemos tejidos, mantas nomás, ¿no es cierto? Por esta razón los polímeros tienen baja resistencia mecánica, porque no es una estructura cristalina fija. Solo tenemos estructuras bastante caóticas y no son cristalinas, sino son amorfas. Estos, señores, nos ayudan a nosotros a tener 3 conceptos claves. Flores, buenas tardes, papá. Una lecturita a esta parte, por favor, desde ductilidad hasta tenacidad. Muy bien, ingeniero. Ductilidad. De deformarse en frío, entre paréntesis, caliente. Frágil, poca resistencia de un material a los impactos, entre paréntesis, golpes. Tenaz, alta resistencia de un material para evitar ser destruido. Muy bien. A ver, entonces, mencióname un material dúctil, un frágil y un tenaz. ¿Cuál me dirías, papá? Cinco, 4, 3. No se me ocurre una de ductilidad, ingeniero. Quizás el hielo. No, para el hielo no. Materiales no se me ocurren mucho, ingeniero. Frágil, obviamente podemos optar por los polímeros, pero por el porcelanato, que son bastante frágiles, que se pueden romper. Y la resistencia puede ser generalmente acero. También depende concreto. No, el acero puede ser más resistente. También dijimos el diamante, depende de la escala que tengamos, ¿no? Pero de ductilidad, ingeniero, no se me ocurre uno en este momento. ¿Y tenacidad? Por eso, ingeniero, el alta resistencia puede ser el hierro, por así decirlo, el hierro. También puede ser el diamante. Ya, ok, estamos bien, sí. Mire, dúctil, aquello que se deforma en frío o caliente, un metal puede ser dúctil. Hablamos del aluminio, por ejemplo, un acero. Frágil, lo decías muy bien, los cerámicos, ¿no? Porcelanatos, azulejos, etcétera. Y tenaz, un material que tiene alta resistencia a evitar ser destruido. Un material tenaz, podríamos hablar, en este caso, de las nuevas aleaciones, ¿no? Podríamos decir también un material tenaz, si hablamos de materiales de función de manera general, hablamos de los nuevos materiales como Dremel y demás, que algunos son bastante tenaces, es decir, incluso cuesta quemarlos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son conceptos que se asocian. Nuevamente decimos, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo probar materiales? Y decíamos que para probar materiales necesitas reconocer conceptos claves, ¿no? La idea es que el tiempo de vida útil sea lo más largo posible. Y hemos comentado ahí sí los ensayos, ¿no? ¿Cómo voy a probar materiales? Tengo que sacarme pequeñas probetitas, muestras del metal, y estas voy a ir clasificando. Decíamos, ¿no? Si es tenaz, si es impacto, tiene esfuerzo de tracción, compresión, flexión, torsión, ¿no ve? Todos estos. Y ahí está. Ustedes tienen que ver qué es tenacidad, impacto, tracción, compresión, flexión, torsión, ¿no ve? Eso tienen que averiguar ustedes. Ingeniero. Sí, sí. Una pregunta respecto a ductilidad. ¿El metal estaría incluido, dado que cuando hace demasiado calor tiende a expandirse o el metal y cuando hace mucho frío tiende a contraerse? O sea, en el calor se dilata y en el frío se tiende a contraer. ¿Sería un material dúctil el fierro, ingeniero? Sí, sí. Es más, ¿por qué te decimos que también es dúctil? Porque tú hagas una barra de acero y con cierta facilidad la puedes doblar. Para que se entienda de utilidad, decíamos el alambre de amarre, ¿verdad? El alambre de amarre es un muy buen material dúctil. ¿Un acero podría comportarse como alambre de amarre? Sí, pero obviamente hay límites y eso debo conocer, ¿no? Los metales sí son dúctiles. ¿Se entiende, verdad? Sí, que se entiende muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Ok, entonces ya saben, utilidad, metales, fragilidad, cerámicos y tenacidad, ahí tenemos los materiales compuestos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, entonces, vámonos nuevamente a ver lo que habíamos comentado ya con los ensayos destructivos, no destructivos. Los destructivos, ahí están, ensayos que obtienen un límite de resistencia. Los no destructivos observan características y comportamientos, ¿no? Ahí estamos. Tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, máquina de herramientas, en este caso Los Ángeles, y la dureza. Y si hablamos de los no destructivos, está humedad, mediciones, planeza, fluorescencia, caliche, tiempo, fraguado, fisuras, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son materiales
que no están siendo en este caso probados, porque no vamos a destruir la probeta hasta el límite máximo, ¿no? Los materiales simplemente vamos a testearlos, simplemente a probar, pero no estamos haciendo como en el caso de los materiales o los EDs, ¿no es cierto? Los ENDs exigen el material, pero no tanto como los EDs. Clave importante, señores, las probetas. Yo saco probetitas de la madera, del metal, pueden ser cilíndricas o pueden ser cuadradas, ¿no? Cualquiera de estas dos. Ya. Algo importante en común que tienen todos los ensayos destructivos no destructivos es justamente su procedimiento, que según norma sería más o menos una receta, ¿no? De cómo se hace en este caso, cada producto o cada ensayo. La tenacidad, reacción, compresión puede ser, en este caso, en probetas cilíndricas o en probetas cuadradas, ¿sí? Y diciendo esto, ya vamos a ver nosotros teniendo ya las características de ductilidad, fragilidad y tenacidad, vamos a decir que la importancia de esto, ahí estamos, la importancia de esto es conocer el ensayo a profundidad. Es lo que ustedes han hecho en su trabajo de investigación. Y pregunto yo, a ver, ¿dónde estamos? Por favor, querido Beto. Buenas tardes, Beto. Beto la una, Beto los dos. Y buenas tardes, Inge. Ok, querido Beto. Para ti la siguiente pregunta. Los ensayos destructivos destruyen, los no destructivos no destruyen, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de probeta conviene en destructivos y no destructivos? ¿Cómo te dicen que? ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Qué tipo de probetas podemos utilizar para ensayos destructivos o no destructivos? ¿Será solamente cilíndricas? ¿Serán cuadradas? Etcétera. ¿Qué piensas? Ambos tipos de probeta, Inge. Muy bien. Ambos. Obviamente cada ensayito te exige una formita especial, pero puedes usar tanto las cilíndricas como las prismáticas o estas otras, ¿no? Puedes utilizarlas, no hay problema. ¿Sí? Porque para hacer el ensayo necesitas solamente una receta y la receta te dice que quiere la probeta de tal característica o de otra característica, o también da lo mismo, pero depende mucho. Oye, lo importante en este caso es saber interpretar las gráficas que se muestra en cada uno, en este caso, de los ensayos. Aquí tenemos, ¿no? Tenacidad, ensayo de inercial pi, reacción, compresión, flexión, torsión, ¿no ve? En los ENDs tenemos ahí justamente los ensayos que no dañan la probeta, como me da mención planesa, pero también las testea, ¿no? Procedimientos, es lo que hay que conocer. Ingeniero, ¿y dónde yo conozco los procedimientos? Ya. Entonces, en este momento, señores, vamos a irnos a la página de Ibnorca. Vamos todos aquí, vámonos a esta partecita que vamos a entrar también, pero hacemos una pequeña introducción ahora. Ya estamos. Entramos nosotros a el buscador y aquí vamos a buscar Ibnorca. Entonces, ¿dónde testeamos los diferentes materiales? Se hace justamente una institución que en nuestro caso se denomina Ibnorca. ¿Y qué significa Ibnorca? Es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, que lo que hace es revisar, aquí estamos, ¿no? Vamos a ver, ahí estamos. Toda la normativa, cómo se hace el ensayo, cómo trabaja la empresa, en este caso, cómo puedo certificar la calidad de los productos. Ya, ahí está. Ahora vamos a entrar en este caso, y vámonos al sector de la construcción. Ahí está. Cuando ustedes ingresan a Ibnorca, van a ver los diferentes campos en los cuales se tienen normas en nuestro entorno. Aquí tenemos agropecuaria, agrícola, alimentos, industria, seguridad ocupacional, medio ambiente, hidrocarburos, energía, construcción, tecnología de la homologación, de la información, servicios y otros, ¿no? Entonces, ingresamos a construcción, señores. Y aquí vamos a tener nosotros toda la información sobre la normativa Ibnorca que la vamos a revisar posteriormente. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta o comentario?